Tenemos a el primer expositor, que es alguien muy reconocido, y probablemente ni siquiera tendría que presentarlo de manera muy amplia, pero es alguien muy conocido en aspectos de Internet en general, porque es abogado, pero también es bastante geek, doctor Reyes Kraft. El doctor Alfredo Reyes Kraft es socio director actualmente de Lex Informática, un despacho de abogados especializados en distintos ámbitos de tecnología, y también es presidente de la Asociación Mexicana de Internet, la AMIPSI, y tiene una larguísima trayectoria en temas, no porque sea porque sean demasiados años, pero ha tenido muchas actividades. Yo no sé todavía cómo puede hacer tantas actividades al mismo tiempo. Pero, me está diciendo viejo, ¿eh? No. Y pues finalmente la verdad es que estamos muy agradecidos, doctor, de que estés aquí. Siempre es muy ilustrativo, muy didáctico en cómo presenta temas que para muchos de nosotros podrían ser algo complicados porque son temas y aspectos legales que no siempre son sencillos de entender, y en las presentaciones del doctor siempre es muy agradable saber que se pueden entender y se puede pues tener una idea clara de qué implican los aspectos legales. Y de hecho su conferencia se llama Aspectos Legales de la Seguridad Informática en México. Comenzamos. Bienvenido, doctor. Gracias, Rubén. Te agradezco muchísimo. Pues es un gusto estar con ustedes, de verdad. Vamos a platicar de algunos aspectos legales porque pues en materia de seguridad hay muchísimos. Entonces, compartir algunas experiencias, platicar de algunos temas, así que divertidones. Y pues qué gusto estar por aquí. La verdad es de que el foro no puede ser más que ubicado. Estábamos viendo que en la entrada estuve tentado a irme allí enfrente y a ver si comprábamos algún otro título o estas cosas, porque pues la verdad es que aquí en el portal de Santo Domingo pues se pueden conseguir cosas muy buenas. Pero bueno, vamos a estar por aquí. Como ustedes saben, y aquí no voy a tratar de enseñar a hacer cajeta a los de Celaya, que sabía que también hay por aquí gente de por esa zona, la dificultad de proteger nuestra información crece día a día, ¿no? Entonces, los sistemas, mientras más facilidad de uso, mayor funcionalidad, cada vez queremos pues redes más complejas, más acceso, queremos pues de alguna manera poder tener acceso a todas nuestras aplicaciones desde cualquier forma, omnicanalidad. Hablamos que pues nos interesa tener desde la tablet, desde el celular, desde la computadora de la casa, desde la propia oficina, modelos de home office. Y pues es muy cómodo, es muy práctico. La cuestión es de que eso le pega de alguna forma también a la seguridad. Y por ello estamos hablando, y ustedes lo conocen perfectamente, de administración de la seguridad. Entonces, debemos de establecer modelos o establecer esquemas que nos permitan, pues, con una seguridad apropiada, no perder la posibilidad de contar con, pues, mayores facilidades en cuanto a la propia operación o en el propio manejo de nuestra información. Esta lámina la hizo Víctor Chapela cuando todavía trabajaba en Smart. Ahora ya Smart es de María Asunción y pues la verdad es que hay que quedar bien con ella. En Internet nos podemos encontrar una fauna muy especial. Hay un poquito de todo en Internet, ¿no? No dudo que por aquí exista también algún compañero de sombrero, ¿no? Ya sea un sombrero blanco, un hacker ético, un sombrero gris, un hacker con buenas intenciones, un consultor, un sombrerito azul, o un sombrero negro, ¿no? Que pues se les ha dado en denominar criminales informáticos. Son sombreros a fin de cuentas, y el color de sombrero pues a veces varía, ¿no? No siempre es el mismo. Vamos bien. ¿Algún sombrero por aquí?
Ninguno, seguro. Puro negro. Yo por eso veo negro, mano, yo no veo a nadie. Pero también existen expertos, herramientas automatizadas, neófitos, nuevos, sin experiencia. Existen también script kiddies, personas que utilizan herramientas de otros, quienes de alguna forma tienen posibilidad de pues entrar a la red y ver qué podemos hacer, qué encontramos para poder hacer determinadas cosas. No podemos dejar de considerar los servicios de inteligencia gubernamentales que pues existen, operan y contratan a gente en este sentido. También pues el crimen organizado obviamente influye y ahí está. Y tenemos también a nuestros amigos, los activistas que usan tecnología para el mensaje social. Yo creo que esto, pues a final de cuentas, en un lado, pues, de Internet podemos encontrar, y muchos de estos amigos nos los podemos encontrar por aquí. Seguramente ustedes han tomado contacto con alguno de ellos. Lo interesante de esta lámina no es precisamente el tener el directorio de participantes en un determinado entorno, como pudiera ser Internet, sino lo interesante de esto es de que se genera un ecosistema. Y ese ecosistema per se, de alguna manera, establece relaciones, o ya sea de carácter, pues solamente de uso, o de carácter comercial, incluso de pago. Y en ese orden de ideas podemos ver que servicios de inteligencia contratan, es decir, le pagan a hackers, a sombreros negros o hackers de élite, al igual que la propia delincuencia organizada, que le paga a activistas o le paga a sombreros negros y hackers de élite o usa determinados bots. Las empresas contratan muchos sombreros, casi todos con la cachucha de consultores. Y los activistas hacen uso de script kiddies, de bots, y contratan a hackers de élite y sombreros negros. Fíjense cómo todo este modelo empieza a interrelacionarse entre sí y de alguna forma genera un ecosistema en el cual los participantes no siempre son distintos. ¿Se acuerdan del Superagente 86? Y en este sentido, pues, modelos de espionaje, de contraespionaje, modelos de, pues, diferentes pues entidades coexisten, ¿no? Caos, pues la 99, que esa sí era guapísima. Bueno, pues vamos para adelante. Teniendo esto claro, sabiendo que existen este tipo de relaciones, yo creo que sería interesante platicar algo de derecho, porque dijimos que íbamos a hablar de cuestiones. Yo estudié derecho, quiero aclarar, porque me reprobaron en matemáticas. Entonces, en la prepa, cuando llego a la universidad, pues pregunté cuál es la carrera que no tiene matemáticas y me dijeron derecho, pues de ahí soy, ¿no? De aquí soy. Aquí hay muchos ingenieros. ¿Quiénes son ingenieros por aquí? Entonces, ¿algún abogado? Sí, tenemos una abogada, por favor. Y ella me va a ayudar, van a ver. Es Palermo. Bueno, este cuate me cae muy bien y por eso me gusta ponerla, porque no es hacker, es un profesional de la seguridad. Un poco antes de empezar a tratar el tema de derecho, me gustaría compartir con ustedes esta lámina y platicarla un poquito. El potencial riesgo que pueden tener determinados ataques. Pudiéramos, y existe la posibilidad, aunque no es muy frecuente, de que hubiera un hackeo del sistema.
No es muy frecuente, ¿por qué? Porque muchas de las instituciones financieras o instituciones o grandes empresas invierten una buena cantidad de dinero precisamente para proteger sus propios sistemas críticos. Esto no quiere decir que no se dé, se puede dar. Ahora, entonces, la frecuencia y el potencial riesgo que pudiera existir, pues lo ponemos en el número 5. Interceptar la comunicación en Internet se puede dar, todos sabemos que se da y que es factible hacerlo, pero resulta caro hacerlo amplio, hacerlo general, por el costo que implica. Es mucho más fácil armar un ataque dirigido a un determinado equipo, pero abrir y monitorear todo Internet resulta particularmente difícil, no imposible, y caro, ¿no? Interceptar la comunicación en una red inalámbrica resulta mucho más probable. A final de cuentas, ¿quién de ustedes no se ha pirateado de alguna forma la red del vecino? ¿No? Es más, en la propia UNAM hace muchos años había, saliendo de la Facultad de Derecho, unas promociones, ¿no? Decían, oye, ¿quieres comprar una internet inalámbrico gratuito? O sea, que puedas tener un dispositivo que te permite tener internet inalámbrico gratuito. Y era un USB que costaba en ese entonces 500 pesos. Y la verdad funcionaba. Era una maravilla porque de verdad te daba acceso a Internet, que era lo que hacía, craqueaba las contraseñas de los Wi-Fi cercanos y te permitía, pues de alguna manera, tener Wi-Fi gratuito. Costaba 500 pesos. Con Juan Carlos lo revisamos, con Juan Carlos Guel, en ese entonces estaba en el cargo que hoy ocupa Rubén, y pues se hizo un análisis de esos USBs y nos dimos cuenta de que, pues la verdad, estaban pateando. Bueno, no digo que los haya usado, ni crean, ¿no? Pero ahí están. Accediendo a la computadora en forma remota o local, existe la posibilidad. Muchas veces, bueno, pues es más, si entramos precisamente a la red local o inalámbrica, pues muchas veces tenemos la posibilidad, por configuración inicial de máquina, de tener acceso a los archivos o al contenido de un equipo, en un disco, ¿no? Y por último, engañando al usuario, y hablar de ingeniería social, pues es hablar de algo que es más viejo que las galletas de animalitos. Pues la ingeniería social está con nosotros. La verdad es que todos tenemos pues ciertas ganas, deseos de ayudar a los demás. Nos preocupa que una gente esté mal y tratamos de ayudarla, de apoyarla. Y en ese sentido, pegándole precisamente a esos puntos que nos son débiles en una relación, pues es muy fácil engañar, es muy fácil tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues se da, es común, y de ahí vienen muchos de los ataques. Yo creo que casi la mayoría. Me siento como tratando de enseñar a hacer cajeta a los de Celaya, porque si hay alguien que conoce de eso, son ustedes. Pero era un reto, decir, pues ahora lo voy a platicar, pues qué caramba. Ahora sí vamos y los voy a llevar a mi área de conocimiento. ¿Qué es un delito? Bueno, mi ex esposa se llamaba Delia y a mis hijos les decían los delitos porque eran idénticos a ella. Entonces, bueno, pues aparte de mis hijos, ¿qué es un delito? Ya tienen el acordeón aquí, ¿eh? Fíjense, la definición que está contenida en nuestro Código Penal Federal dice que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. ¿Quién realiza actos? Las personas. Hay otra definición de delito que pues hizo un penalista muy famoso, Guillermo Colín Sánchez, es un abogado prestigiado, bueno, fue un abogado prestigiado, y él dice que un delito es una conducta típica, es decir, se adecúa a un tipo establecido en la ley, antijurídica y culpable.
A lo que me quiero referir es de que el delito lo cometen las personas. Hoy por hoy se está debatiendo sobre responsabilidad penal de las personas morales. A final de cuentas, eso puede incluso hasta parecer una falacia. Es decir, vas a meter una escritura constitutiva al Oriente, al reclusorio Oriente, lo vas a poner en un archivero y vas a meter ahí la escritura constitutiva. A final de cuentas, una persona moral no es más que una ficción jurídica, porque no opera de manera propia como empresa, sino opera a través de las personas que la conforman, ¿no? Es una persona moral, una persona, como dicen también en Sudamérica, una persona jurídica colectiva. Entonces, ¿quiénes son responsables? Son las personas, probablemente actuando como representantes de una sociedad, pero a quien vas a meter a la cárcel en última instancia es a la persona, ¿no? Si son las personas entonces las que cometen los delitos, tenemos que hacer una distinción importante cuando hablamos de cuestiones de carácter informático. Tenemos que distinguir los delitos informáticos como tal, como género. Tenemos de ellos que distinguir a los delitos informáticos en estricto sentido de los delitos computacionales. ¿Qué es un delito informático? Un delito informático es aquel que utiliza la computadora o los sistemas como instrumento o medio. Es decir, una persona utiliza a un equipo como un mecanismo para obtener un fin ilícito. Por ejemplo, yo tomo mi iPad, la levanto y la aviento. Te cae en la cabeza. ¿No? Entonces, estoy cometiendo un daño, ¿verdad? Pero la computadora fue una herramienta un medio para cometer el ilícito. ¿Cuál fue el ilícito? O yo puedo tomar una PC, tirársela en la cabeza a alguien y matarlo, enojado, ¿no? Bueno, pues, a final de cuentas, la computadora fue el medio para. Estamos en lo mismo, pero yo cometí el ilícito. Si utilizo la computadora para cometer un fraude, el fraude no va a dejar de ser fraude porque se lleve a cabo a través de un medio o de otro. ¿Vamos bien? O la computadora como fin u objetivo. A este le denominamos delito computacional. La conducta está orientada específicamente en contra del hardware o software. O sea, lo que busco es pegarle al contenido o al propio equipo, inhabilitar el equipo. Un ejemplo sería un ataque de denegación de servicios. ¿Vamos bien? ¿Vamos dando otro pasito? Nuestras leyes federales establecen ya, hoy por hoy, así como estamos, diversas disposiciones relacionadas con delitos que pueden ser aplicables también a los delitos informáticos. Incluso tenemos algunas disposiciones a nivel federal que pueden resultar aplicables a los delitos computacionales. Pues ya sea el Código Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal de Telecomunicaciones, Código de Comercio, Derechos de Autor, Propiedad, incluso pues la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Ahora, para tipificar los delitos computacionales, o sea, ya hablamos de que ya existen estos delitos informáticos y están contenidos en nuestra norma. Para tipificar los delitos computacionales se hace necesario el apoyo de un rudo y un técnico. O sea, tenemos a los técnicos y tenemos a los rudos, los abogados, como en la lucha libre. Si no lo hacemos así, podemos cometer barbaridades como las que vamos a mostrar a continuación. En 1999 se reformó el Código Penal Federal y se creó un tipo penal, acceso ilícito a equipos y sistemas informáticos. El tipo penal, pues, establece la posibilidad de que cometan este ilícito 3 tipos de responsables.
una persona física o moral del sector privado, un sector público, un servidor público del Estado o empleados de instituciones financieras. La conducta es la modificación, la destrucción o la pérdida de información contenida en equipos o sistemas de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad. Está bien, es un tipo interesante, es un tipo que puede resultar pues interesante y es un tipo específico de delito computacional. Estamos hablando de 1999, si ustedes ven, más o menos se repite la conducta en los tres tipos de, pues en los delitos que están contenidos precisamente en estos artículos. La penalidad que se establece en estas, pues para quien comete este delito, puede ir para prisión de 13 años más o menos, no, a 9 años, perdóname, a 12 años es la máxima, aquí está. Cuando se trata de un equipo del Estado, estamos hablando de 13 años y una multa de hasta 1,350 días. Del sistema financiero, la más alta es 9 años. Y por parte del sector privado, estamos hablando de alrededor de 5 años de visita al Oriente, ¿no? Al reclusorio Oriente. Está claro el tipo, más o menos. Pues es entendible, tienen ustedes ahí, ni crean que les voy a leer este rollote porque se me van a dormir y es muy temprano todavía. ¿Cuál es el problema de este tipo? El problema que si hubiera hecho este tipo penal un abogado en conjunto con un técnico, seguramente hubiera solventado esto. La primera, contempla que constituye el delito solo si se accesa a un sistema informático protegido por un mecanismo de seguridad. Esto es tan idiota como para decir, oye, comete el delito de allanamiento de morada solo si hay puerta. Pues haya o no haya puerta, si no es mío, yo cometo el delito de allanamiento de morada. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, no define qué es un mecanismo de seguridad. ¿Qué es un mecanismo de seguridad? ¿Un perro? ¿Un policía? ¿Una cadena? ¿Un password? ¿Un segundo factor de autenticación con información dinámica? ¿Qué es? Fíjense nada más qué cosa tan interesante. Y tercero, este tipo penal que quiso estar a la vanguardia y pues de alguna forma regular todo lo que pudiéramos considerar como delitos computacionales, no informáticos, pues no contempla los tipos más comunes de ataques informáticos, como el de negación de servicios o algunos otros. Fíjense por qué es tan importante esta conjunción, el tener al rudo y al técnico de la mano. Y a veces eso supone un problema. Ahora, pasando los delitos computacionales, vamos a los delitos informáticos. En la parte de delitos informáticos existen ya hoy por hoy una serie de tipos penales establecidos en la propia ley que pueden resultar aplicables a pues, delitos específicos o ataques específicos, como pudieran ser virus, códigos maliciosos, ingeniería social, falsificación de documentos a través de software, correos electrónicos. Hoy por hoy son aplicables y bien manejados y adecuados e interpretados, podemos caer precisamente en el tipo establecido en la norma. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces esperamos que exista un tipo específico para el medio electrónico y podemos caer en que pues hay impunidad, y no es cierto. Mucha gente hoy por hoy se ha procesado cometiendo este tipo de ilícitos. Le dejo a Rubén la lista. Esta lámina la hizo Oscar Lira, que es el
director de periciales, vamos, en PGR, y pues la verdad es que tiene un trabajo, precisamente tiene un libro, y su trabajo fue precisamente su director de maestría, su trabajo de maestría, y la verdad es de que es muy interesante, es muy, muy interesante. En los estados se ha buscado regular algunos delitos computacionales. Aquí está la primera definición de delito informático, es del Código Penal de Sinaloa en el artículo 217. Contempla normalmente el fraude cometido por medios cibernéticos, lo que conocemos como phishing. Aquí vienen algunos de los estados de la República con el tipo penal en específico. ¿Cuál es la sanción? Si ustedes ven, pues varía dependiendo de estado a estado. En Aguascalientes es 3 meses de prisión, en Chihuahua 4 años, en Colima 6 años, en Jalisco 6 años, en Puebla 5 años, al igual que Querétaro, en Sinaloa 2 años y en Veracruz 2 años. Bueno, pues es dependiendo de las reformas. Aquí tienen el punto de referencia. Hay un libro que ha hecho Ivonne Valeria Muñoz en relación con delitos informáticos, en donde específicamente en cada uno de los estados de la República ha recopilado las disposiciones relacionadas con la materia. ¿A qué quiero llegar con esta plática? Primero, la ley aplica tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Hoy por hoy ya existen y han sido procesados delincuentes que utilizan el medio electrónico para cometer ilícitos y pues ahora están en la cárcel y no son pocos. En México, decía, ya se han procesado criminales que han cometido delitos informáticos y su rastro ha sido perfectamente identificado y tornado en evidencia. La gran ventaja del medio electrónico es que como la canción, bueno, más bien al revés de la canción, porque aquí sí se deja huella que sí y que sí. ¿Cómo vas a investigar? Es bien distinto investigar un delito consumado que uno que esté en progreso. Y del mismo modo, no es lo mismo un delito que supone pérdidas financieras a uno que pone en riesgo la salud, la seguridad o la integridad, o incluso algún delito que pudiera poner en riesgo a la seguridad de una nación. Para eso hay que aplicar técnicas científicas y analíticas precisamente a las que se refiere el análisis forense. Las preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo, por dónde y por qué. Debemos de hacer un levantamiento de evidencia, debemos de garantizar una cadena de custodia, debemos de hacer un proceso limpio, debemos de garantizar la integridad de la información contenida y recabada, debemos atribuirla a una persona y debemos de, pues, dejar evidencia de la potencialidad del riesgo. El cómputo forense, entonces, permite identificar, preservar, analizar y presentar evidencias de modo de que sea o pueda ser aceptada en un proceso legal o en una investigación de carácter criminal. ¿Qué hacer cuando se presenta un caso así? Yo creo que todos nosotros muchas veces nos hemos, estado frente a un tipo de delito informático computacional. Lo primero que debemos hacer es presentar una denuncia. Una buena parte de la impunidad que hoy por hoy tienen los criminales es de que mucha gente no sabe cómo presentar una denuncia o ante quién acudir. Y lo va dejando, bueno, pues ya pasó, perdí esta lana o me engañaron o hice tal cosa. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerla a través del Ministerio Público. Me queda claro, hay algunos ministerios públicos que no son muy avesados en cuestiones informáticas. Entonces, como ellos no son avesados en cuestiones informáticas, tenemos que pedirle en la propia denuncia que se apoyen de peritos.
¿Qué peritos? Mira, la propia Dirección de Ingenierías y Telecomunicaciones en materia forense de PGR, en particular Óscar Lira, que es amigo de la universidad y también ha platicado varias veces en relación con este tema, tiene convenios en toda la República que se llaman acuerdos interprocuradurías, en donde pone a sus peritos a disposición de los agentes del Ministerio Público precisamente para investigar estos delitos. Entonces, si vamos con un agente del Ministerio Público, le platicamos nuestro rollo y no le pedimos que se apoye en un perito, difícilmente él lo va a solicitar. ¿Y qué va a pasar con sus propias limitaciones? Pues va a tratar de resolver el asunto y difícilmente va a poder llegar al problema central. También la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, puede recibir denuncias sobre delitos informáticos y hacer las investigaciones pertinentes. Aquí hay una cuestión importante. Podemos ocupar las dos vías, es decir, podemos ir al Ministerio Público, pedir al Ministerio Público que se apoye de los peritos y también acudir a la Secretaría de Gobernación, precisamente a la Comisión Nacional de Seguridad. Este Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Federal, de la Policía Federal, recibe denuncias anónimas a través del CEAC, es el Centro de Atención del Comisionado. ¿A ustedes no les ha pasado que van a un restaurante y quieren comprar algo? Hace poco nos pasó en una agencia de autos. Compramos un carro en una agencia de autos, no era un carro nuevo, pero compramos un carro usado. Y pues cuando entregaron el carro, el volante tenía una falla, tenía una serie de rebabas el volante y tenía también despegado algunas cosas del centro, era una cosa de nada. Cuando recibimos el carro, les pedimos a esta gente que por favor nos pues arreglaran eso. Nos dijeron que tenían que cambiar el volante, pero que en la primera oportunidad de que llegara un auto con esas condiciones iban a cambiarle el volante y nos iban a poner el otro. Porque se habían comprometido a dar el carro en perfectas condiciones. Bueno, pues así se hizo. Pasó un mes, 2, 3, 4. Hablando cada semana. Esta tuberculosis, man. Llegamos a los 8 meses. A los 8 meses, la verdad es de que pues ya estábamos desesperadores. Hablamos amenazando al gerente de autos usados de la tienda y pues dijo, este señor, hagan lo que quieran. Pues íbamos ya a presentar a Profeco una queja, armar todo, ya saben, como abogados nos da por querer pelear. Pero se nos ocurrió presentar en Twitter, armar en Twitter una notita. Bueno, pues en menos de 10 minutos recibimos una respuesta al Twitter por parte del director general de la agencia y nos pidió, pues, qué es lo que pasa, por qué, qué pasó, por qué llevan tanto tiempo. Bueno, pues al día siguiente ya estaba el nuevo volante puesto. Esa es una de las grandes ventajas. Lo puedes hacer a través del 88, a través del correo electrónico o a través de Twitter en @seac_CNS, que es el Centro de Atención al Comisionado, y a final de cuentas es algo que tiene en la mira el propio comisionado. Es importante. En cualquier caso, de verdad, no se les olvide solicitar el apoyo de un abogado experto en la materia. Porque a veces tiene sus asegúnes. Les tengo un ejemplo rápido para compartir. Tengo 10 minutitos, bueno, 10 o 5, 10 minutitos. Ustedes conocen la Ley de Instituciones de Crédito. Acuérdense que quien se hace cargo de las operaciones y servicios bancarios es Banco de México, Secretaría de Hacienda. Quien regula los equipos y sistemas
para realizar o para que el propia institución financiera pueda ofertar los servicios es precisamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cómo lo hace? A través del capítulo 10 de la Circular Única de Bancos. Este capítulo 10 de la Circular Única de Bancos, pues surgió a través de un modelo que el director general de sistemas, de revisión y de auditoría a sistemas e instituciones financieras, pues hizo para trabajar en todo esto. La verdad es que es un trabajo muy fuerte. En ese entonces, antes de que empezara precisamente a entrar en vigor esta circular, había muchos problemas en relación a ataques en contra de clientes de la banca, muchas reclamaciones, muchísimas. Bueno, pues con la aplicación de lo dispuesto en esta capítulo 10 de la Circular Única Bancaria, bajaron en más de un 80% las reclamaciones por pagos no hechos, por robo de identidad, por N cosas. Más de un 80% de sopetón. Bajó muchísimo. ¿Qué dice la circular? Pues concientización sobre riesgos y recomendaciones, especificaciones de identificadores de usuario, contraseñas, un segundo factor de autenticación con información dinámica, recomendaciones en cuanto a la sesión, a la operación, manejo de información sensible, continuidad de negocio. Es más, incluso esta Circular Única Bancaria, atendiendo lo dispuesto por Basilea 3, que bien dicen que no es lo mismo todos con Basilea que me Basilea a todos, pues establece una responsabilidad directa a la figura máxima, el director general de las instituciones financieras, para atender todo esto. Esta parte de administración de riesgo tecnológico es verdaderamente importante. El riesgo, de acuerdo a lo establecido en la circular, se establece según el sapo la pedrada. Y es así como nosotros podemos ir a McDonald's o podemos ir a Starbucks y con la tarjeta, sin siquiera firmar, poder recibir nuestro café o nuestra hamburguesa. Pero para otras operaciones a terceros requiere un preregistro de cuentas, requiere segundo factor de autenticación. Dependiendo del potencial riesgo, se establecen medidas de control. En algunos momentos, la propia circular establece la posibilidad de ser flexible. Le dice al banco, oye, tú puedes hacerlo diferente, no hay ningún problema. Solo que si lo haces diferente, yo te lo tengo que autorizar, uno. Y segundo, te comprometes a que todas las operaciones que no sean reconocidas por el usuario, tú vas a devolvérselas 48 horas después, sin preguntar al usuario el dinero. Pues ustedes saben que muchas instituciones financieras pues no quieren asumir esta responsabilidad. Esto es lo que les decía de administración del riesgo tecnológico, en donde comprometen a los directores de los bancos pues a tener control respecto de estos temas importantes. ¿Qué es lo que está haciendo la Circular Única Bancaria? Bueno, pues el capítulo 10 en lo particular está obligando a todas las instituciones de manera uniforme a tener candados, medidas de seguridad. Probablemente con una chapa sea suficiente, pero ¿qué crees que dijeron? Pues más vale que eso sobre a que falte, ¿no? Entonces pusieron muchas y ahí están. Una pregunta a ustedes. La legislación orientada a mecanismos o herramientas de seguridad, ¿nos da más seguridad o nos la quita? ¿Qué opinan? En algún sentido. Yo estoy de acuerdo contigo. En la comisión creían que no. ¿Qué nos da más seguridad? Y lograron bajar en un 80% precisamente esa reclamación. ¿Y ahora? ¿Y por qué nos la quita? ¿Nada más? Bueno, es lo que se me ocurre ahorita. Bueno, que nos puede quitar la seguridad porque no nos acordamos de la contraseña y tenemos que ver un medio alterno para poder tenerla y pues nos meten broncas, ¿no? Pero no solo eso.
No solo eso, y pues vamos a poner un ejemplo. Estoy contigo. ¿Qué dijeron en la comisión? Hombre, hasta le dieron bono al director de esa área. Dijeron, oye, haber bajado por una disposición el 80% de reclamaciones, pues es una maravilla, ¿no? Pero fíjate nada más. Este señor es un ladrón. Técnicamente es un ladrón. ¿Y sabes por qué? Porque tiene gorra y lentes. ¿Qué está prohibido para entrar a las instituciones financieras? Que tengas lentes y gorra, ¿o no? Pues bueno, este tiene gorra y lentes, es ladrón. ¿Y por qué es ladrón? Fíjate nada más. Un ladrón, para cometer un ilícito, tiene que invertir. Todos los ladrones, para cometer un ilícito, tienen que invertir. Quieren entrar a la puerta de tu casa, tienen que comprar unas ganzúas para poder abrirlo, ¿o no? Yo tenía un Volkswagen. Para abrir un Volkswagen, siempre se me olvidan las llaves adentro. Bueno, para abrir el Volkswagen, quitas la moldura, compras un gancho de ropa de esos gorditos, lo abres y le picas justo donde está el hoyito de la moldura y se abre. Yo no sé por qué, pero se abre. Es una maravilla. Bueno, pues si yo quiero abrir un Volkswagen, pues tengo que comprar el gancho. Así de simple. Tengo que invertir. Después compré, no soy ladrón, pero pierdo llaves, ¿no? Las dejo en el coche. Pero en un Tsuru, después compré un Tsuru. Para abrirlo, pues ya no tiene, ese no puedes utilizar el gancho, ya sale, es un poco más sofisticado. Tengo que comprarme un desarmador de estos de taxista, estos largos, le quitas el hulito que está junto al vidrio, le pegas y se abre, ¿no? Entonces, la verdad es bueno, ¿no? Ya estoy dando tips para poder abrir carros y se abre bien. Tenías que comprar el desarmador. Después nos compramos un carro un poco más popis y ya pues resulta un poco más difícil, porque ya tienen computadora y tienes que hacer quién sabe cuántos líos, ¿no? Ahí sí. Pero la ventaja es de que ya cierras la puerta y si no tienes las llaves o las dejas pegadas te avisa. Entonces, pues tiene sus ventajas. Pero si me quisiera robar uno de esos, pues tendría que comprar una computadora o hacer alguna cosa un poco más sofisticada. Luego entonces, si por disposición de ley, por decreto, una autoridad estandariza mecanismos de seguridad, ¿qué es lo que pasa? Algo simple, muy simple. De principio, a corto o mediano plazo, no habrá ataques. Pero le estoy dando un aliciente al ladrón para que invierta. Precisamente para violentar eso. ¿Y por qué le doy el aliciente? Porque así no solamente va a poder robar Volkswagens o Tsurs, sino todos los autos del sistema. ¿Estamos en lo mismo? Entonces, dándole este aliciente, si es de que él tiene el suficiente recurso para invertir y comprar esos mecanismos para pegarle a estos elementos, pues la verdad me va a generar un mayor riesgo. ¿Y saben qué? Ahí está el ladrón carcajeándose. ¿Estamos en lo mismo? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es un dicho mexicano de muchos años, ¿no? Se lo decía mi abuelita, imagínense. En el aspecto internacional, ya hemos firmado convenios internacionales en la materia, las recomendaciones de la Conferencia de Ministros y el Convenio Iberoamericano. Nos hace falta firmar y ratificar el convenio sobre cibercriminalidad de Budapest. Nos dicen en PGR y en Relaciones Exteriores que vamos en muy buen camino, se tienen que hacer. Algo que ha limitado precisamente la firma del convenio de Budapest ha sido algunas adecuaciones que tenemos que hacer a nuestra normativa para poder firmarlo. Y se está en ello. Organizaciones de la sociedad civil, se ha trabajado, de hecho tenemos seguridad en Internet, el sitio Navega Protegido, el sitio de usuario casero, un sitio de la Asociación Mexicana de Internet que se llama Conéctate Seguro. Se han realizado reuniones tanto en el sector público, el sector privado, pues los CERTs,
el CERT de la UNAM, el CERT Nacional de México, que administra Policía Científica, muchas organizaciones civiles, ya les dejo todo este rollo, y algunas iniciativas interesantes, alguna carta de intención que se celebró precisamente para atender una legislación sobre ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes, y una de triste memoria, que la del senador Omar Fayad, que precisamente por falta de transparencia y consenso nació muerta, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Fíjense, no solamente conjunción de técnicos y abogados, sino participación de organizaciones y sociedad civil. Por aquí tienen las prioridades en tecnología y fíjense, aquí hubo una cosa que me sorprendió de Gartner. Establece estas prioridades para los CIOs en 2016 y fíjense dónde está seguridad. En años anteriores, la seguridad estaba en el tope, eran de las 2 o 3 primeras, aparecía el tema de seguridad. Hoy por hoy, las principales prioridades de los ejecutivos del área están en Big Data, Cloud, Mobile, algo de digitalización y marketing digital. Y ya después, todavía después, seguridad. No dejemos que esto suceda. ¿Será que hemos hecho bien nuestro trabajo? ¿O será que ya vacunamos a nuestras organizaciones en el tema de seguridad? Pues muchísimas gracias. No, ustedes, haber aguantado 1 hora y a esta hora de la madrugada. Bueno, tenemos poco tiempo, pero podemos revisar 2 preguntas, si alguien tiene alguna. O pura duda. Acá. El micrófono por acá, Daniel. Ahorita. Daniel quiso que por allá, pero danos un segundo. Es que primero las damas, man. Sí. Muy buenos días. Bueno, en cuanto a los convenios, me gustaría saber si, por ejemplo, si se llegara a cometer algún delito desde México, con algunas de las países o instituciones con las que se tiene convenio, ¿qué sucedería? Por ejemplo, un mexicano comete un ataque contra algún sistema informático, no sé, en Estados Unidos, en Londres, nos mandan para allá, aquí se procesa, y también al revés, ¿no? Por ejemplo, si de parte de alguna otra nación recibimos algún ataque a nuestra empresa, como ciudadanos y demás, toda esta cuestión de las agencias de investigación, se está escuchando que, bueno, muchas veces agencias de otros países investigan también a ciudadanos de otras nacionalidades. ¿Qué ocurre, no? Mira, aquí hay una cuestión interesante que ha resuelto nuestro derecho internacional. Mira, diversas legislaciones conviven armónicamente en un determinado espacio, ¿no? Entonces, puede darse el caso de que se haga un delito, se cometa un delito en una determinada jurisdicción, pero el afectado esté en otra jurisdicción. Entonces, para eso precisamente son los convenios internacionales. Los propios convenios establecen reglas claras sobre qué armar. Y si no, existen ya disposiciones específicas cara a el derecho internacional que te dice, oye, ¿dónde vas a proceder? O cómo vas a proceder ante determinados conflictos de leyes en el espacio o en el tiempo. Esto no es nuevo, esto tiene desde siempre. La cuestión es de que hoy por hoy los delitos se cometen utilizando equipos o sistemas y pues en un entorno global. Antes se hacía firmando contratos a la antigüita, pero igual se cometían fraudes y había problemas transnacionales y había que proteger al usuario, o se podía cometer el delito en un lugar, pero los afectados tenían una jurisdicción en otro. Eso ya se ha hecho y se ha resuelto a través de reglas de derecho
derecho internacional. Lo que hay que hacer es seguir precisamente lo dispuesto en estas reglas. Y una gran ventaja de los convenios internacionales es que lo establecen de una manera mucho más simple, ¿no? Entonces ya establecen criterios específicos sobre delitos en lo particular y esquemas de regulación, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una regulación homogénea, los conflictos de leyes son menores. Cuando no es homogénea, pues hay que seguir todo un proceso precisamente primero para arreglar cuál es el conflicto, con qué legislación o bajo qué jurisdicción voy a atender un determinado problema. De ahí la importancia de la firma de los convenios. Entonces, ya tenemos algunos firmados. Nos falta, yo creo, a mi juicio, el más importante, el de Budapest, ¿no? Que esperemos que se acepte pronto y que llegue pronto. Gracias. Acá adelante, Daniel, había una pregunta. Sí, bueno, la pregunta un poco más local, ¿me escucha? Sí, sí. Okay. La pregunta un poco más local, decías que hay que denunciar, y es cierto, en todos los delitos hay que denunciar, pero en este caso, ¿cómo saber en dónde denunciar? ¿Ministerio Público local, Ministerio Público federal? ¿Cuál sería la tendencia o cómo saber? Mire, si el tema es, dependiendo del tema, hay delitos federales y hay delitos locales, ¿no? Entonces, pues aquí lo que habría que hacer es, dependiendo del delito en específico, por eso es muy importante que antes de nada te allegues de un abogado experto en la materia. Entonces, dependiendo de hacia dónde lo piensas de alguna forma orientar, te vas, pues ya sea al ámbito local o al ámbito federal. El contexto comercial es más en el ámbito federal, los contextos civiles o problemas particulares penales van en el ámbito local, pero depende de cada una de las tipologías y depende de hacia dónde pues vas a querer orientar al Ministerio Público para que empiece a investigar. Entonces, siempre sí es importante, aquí sí, voltearte y preguntar, oye, pues, ¿de qué lado vamos? Muchas gracias. Bien, había una más aquí, y ya es la última, por favor. Por favor. Yo trabajo en el crimen, Morelos. Ajá. En el crimen de Morelos, ¡ah, caray! Sí, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. No, me queda claro, la verdad. Ajá, de la UNAM, allá en Morelos. Entonces, más o menos por 2010, cuando subió mucho la criminalidad allá en Morelos, parte del personal del campus fue atacado por el ala negra de la delincuencia, ¿no? Entonces empezó una especie de psicosis de retirar datos de nuestros sitios web de las personas que laboran en el centro. Pero eso dio origen a un debate que no se ha resuelto aún, de que si tenemos la obligación o no de poner qué datos en los sitios web, para fines de cumplir con los reglamentos mínimos de transparencia, y pero no exponer al personal del centro a que sea ubicado y visible. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿qué Mire, es hay disposiciones al respecto, la ley de transparencia lo establece, y esto se presentó en mucho, por ejemplo, en Coatzacoalcos, en el ámbito petrolero. Había licitaciones que hacía Pemex, y por transparencia tenían la obligación de presentar quiénes eran los ganadores de esas licitaciones, y eran precisamente las gentes que secuestraban. ¿Por qué? Porque sabías que en un determinado momento iban a tener dinero. Entonces, la verdad es que lo tenías de pechito, ¿no? Entonces, hay disposiciones particulares, hay cierta información que por transparencia debes de compartir, pero hay excepciones a esas disposiciones y tú puedes allegarte a esas excepciones. Fíjate, estamos hablando de una cosa que se llama colisión de derechos, y es un tema interesante, ¿eh? Porque por un lado tienes la obligación de transparencia y por otro lado la seguridad, o por otro lado la privacidad. Entonces, bueno, ¿hasta dónde va a llegar una y de qué forma? Estamos justo en el vértice. Entonces, habría que ver cuál es el riesgo objetivo que existe, y si existe un riesgo, tú, pues de alguna forma puedes establecer esquemas distintos para poder llegar al público con transparencia de esa información, no necesariamente abriéndole información a todos. ¿Te interesa? Justifícame el por qué la quieres y con muchísimo gusto te la doy. Yo creo que puede ser una solución interesante. Ok.
Muchas gracias. Gracias. Muy bien.